sí. Y para hablar justamente acerca de estos temas, el día de hoy he traído un analista político que me va a acompañar. Él es el señor, en este caso, Antonio Bazán, politólogo, quien me acompaña a estas horas de la mañana y a quien quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este caso, señor Bazán. Muy buenos días. Muy buenos días, cuánto gusto. Estoy a su disposición. Bien, empecemos hablando acerca de ese tema, ¿cierto? El tema de los audios que se han destapado. Hemos escuchado las declaraciones, pero aquí lo importante es eso que se estaba transando, ¿no? Eso que se estaba uniendo para poder realizar algo que era sacar al presidente, pero que se quede el Congreso. Ahora, esto podría tener algo que ver con que en este tiempo, pese a las acusaciones graves, que de comprobarse o no eso es algo que tiene que hacer la justicia, no se ha dado en ningún momento una moción de vacancia para el presidente. Se une junto al audio que hemos estado escuchando para dar en algún punto cuál sería el pensamiento que hay detrás o cuáles son los intereses realmente que hay detrás del Congreso para poder sacar al presidente. Bueno, en principio debo señalar que la norma constitucional es la que establece la sucesión presidencial y en el supuesto de que se produzca la vacancia o la renuncia tanto del presidente como de la segunda vicepresidencia, quien asumiría de manera interina la transición sería en este caso la presidenta del Congreso de la República. Eso es algo que debe quedar claro. Esas son las reglas. En segundo lugar, la declaración que ha tenido la presidenta del Congreso de la República, para mí es algo anecdótico. No me parece algo fundamental en lo cual debamos insistir. Yo creo que lo fundamental es entender que se tiene que seguir el camino constitucional de la transición hacia un gobierno en el supuesto de que se produzca la vacancia o la renuncia. Me parece que eso es lo más importante. Creo que no debemos quedarnos con lo anecdótico. Ahora, si la señora Alba tuvo esas expresiones, mire, el proceso político reconoce a los actores, ¿ya? Y a las aspiraciones que estos tienen. No debe escandalizarnos, en realidad. Así como acaso, ¿ya? De alguna forma hay quienes han aceptado que un señor que no está absolutamente preparado gobierne hoy el Perú, teniendo aspiraciones aún, habiendo dicho él que no está preparado. De igual forma, la presidenta del Congreso puede tener esas aspiraciones. No debe escandalizarnos en realidad. Es lo que me parece. Ahora, en segundo lugar, y esto sí me parece muy importante. Mire, este es el Congreso de los niños. Este es el Congreso, ¿ya?, de los congresistas comprados a cambio de prebendas, ya sea en forma de consultorías, de bienes, de servicios, o de obras, sobre todo en provincias. De tal forma que es muy difícil, ya que haga lo que haga, salgan los audios, videos del presidente de la República involucrado en algunos actos de corrupción, o diga lo que diga el presidente, yo no creo que se logre la mayoría, que se logre el número de votos en el Congreso requeridos para la vacancia del presidente. Me parece que no se va a dar. Yo creo que Pedro Castillo va a caer de todas formas. Va a caer casi por una ley física, porque él mismo se encarga de empujar hacia abajo. Él mismo se encarga de botarse de Palacio de Gobierno. Hemos tenido presidentes más o menos antisistémicos, ¿no? Uno de ellos habría sido Ollanta Humala, pero el Palacio de Gobierno es un reformatorio. Sin embargo, en Pedro Castillo, un hombre profundamente ideologizado y preso del devenir, de los vaivenes, de la política, él, digamos, no encuentra terapia suficiente que lo reforme, que lo devuelva, digamos, a la democracia. Yo creo más bien que Pedro Castillo va a caer, ¿ya?, por renuncia. Yo creo que él va a caer en las formas, ¿ya?, mitad Fujimori, mitad Manuel Merino. Es decir, sería un acto de corrupción, un escándalo mediático tal que lleve a que ya no pueda él sostenerse en el cargo.
y tenga que renunciar. Pero por otro lado también la presión ciudadana, la movilización social. Yo realistamente, ¿ya? No le veo otra salida, ¿no? A la situación, digamos, de crisis y de posible caída de Pedro Castillo. Claro. Como le digo, Sí. este es el Congreso de los niños. O sea, así se acuerda usted, aunque usted es muy joven, pero de todas maneras ha estudiado usted, que Alberto Fujimori, a través de Vladimiro Montesinos, había comprado congresistas. Ya, algo así también sucede ahora. Yo creo que más bien el Ministerio Público lo que debería investigar es esas otras organizaciones criminales, ¿ya? Que, sobre todo de Acción Popular, ¿ya? Que a cambio, como señalo, de prebendas, tienen ya una posición tomada al respecto. Claro. Un ejemplo que a esas alturas del partido nos ayuda también a comprender qué realidad política estaríamos viviendo también actualmente. Bien, justo hablábamos acerca del tema de que usted indicaba, ¿no? Muchos intereses de por medio detrás del Congreso. Cabe precisar también de que actualmente siempre están saliendo noticias cada ciertos 2 días, 3 días, audios reveladores, audios como esto, y la gente, lamentablemente, la población se indigna, y eso es algo que trasladar, ¿no? Pero justo hablando acerca de ese tema del Congreso, hay unas declaraciones que hizo también, en este caso, José Domingo Pérez, que calificó el de blindaje, el hecho de que el Congreso no haya inhabilitado a Pedro Chávarri. Este blindaje se podría estar, pues, viendo en diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como usted indica, atrás que hayan intereses de por medio por parte de los congresistas. Mire, yo quiero ser enfático en lo siguiente. Pedro Gonzalo Chávarri es uno de los fiscales más honestos que ha tenido la historia del Perú. Lo que ha ocurrido aquí es que la dictadura caviar que vive el Perú se convierte en un comando de aniquilamiento moral de todo aquel que tenga alguna posición de poder, de decisión, como en este caso en el Ministerio Público, ¿ya? O de opinión, es, como señalo, aniquilado moralmente. En verdad, lo que nosotros tenemos sobre Pedro Chávarri es un estigma muy grande, ¿ve? O sea, yo le pregunto, ¿qué hizo Pedro Chávarri? En realidad, yo sostengo que, más bien, parte de los aciertos que pudo haber tenido este Congreso de la República es el no dejarse influenciar por uno de los mecanismos de esta guerra caviar, ¿ya? Que es el Infowar, es decir, la guerra de la información, ¿ya? Y a través de este mecanismo influenciar en las decisiones congresales. Respecto del señor José Domingo Pérez, ¿a usted le parece normal que un fiscal provincial, ¿ya? Que conduce investigaciones preliminares, teniendo estas el carácter de reservadas, deba salir a prestar declaraciones absolutamente políticas? Lo que debería, me parece, y con todo respeto, cuestionarse usted, es si acaso dicho fiscal no es más bien parte de otro mecanismo de la guerra caviar, ¿ya? Que es el lawfare, ¿no? Es decir, la utilización, ¿ya? En este caso el Ministerio Público, cuando no el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, el anterior Tribunal Constitucional, a fin de capturar incluso a los adversarios políticos, denostarlos, perseguirlos. Y en verdad no se conoce un lugar del mundo en el cual un fiscal subordinado salga a cuestionar a un fiscal supremo. Como le digo, este es casi, ¿no?, el mundo al revés, ¿ya? Y creo que el Congreso de la República no ha blindado a Pedro Gonzalo Chávarri. Creo que por el contrario, el Congreso de la República lo que ha hecho es devolverle al señor Pedro Gonzalo Chávarri la dignidad que en verdad se merece este señor. Ahora, por otro lado, creo que también en el caso de Aladino Gálvez, el Congreso de la República debe proceder, me parece, de la misma forma, y tal vez
tal vez, no conozco el caso concreto, pero tal vez también el del señor Luis Carlos Arce Córdoba. ¿Se da cuenta usted algo? Mire, no tiene que ser muy perspicaz, pero ¿acaso dígame si no es cierto, ya, que esta dictadura caviar lo que ha hecho es, mire, para tener la mayoría, ya, en la Junta de Fiscales Supremos, ya, ha destituido a Pedro Gonzalo Chávarri, a Ladino Gálvez, a Luis Arce Córdoba? Ahora tiene la mayoría. Y dado que tiene la mayoría, ¿no? Es que se encuentra en este instante, bueno, logró que esté la fiscal anterior, con todas sus ignorancias, ¿no? Y que asuma hoy el fiscal Pablo Sánchez, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, en este caso, obra también como un mecanismo de esta guerra política, ¿no? Como un órgano constitucional al servicio de una determinada causa. A mí me parece que debemos tener más bien la valentía de señalar estos mecanismos, de darle una lógica al proceso político y de no sumarnos o de ser eco, ¿no? De esta fábrica, digamos, de este lenguaje hegemónico que se pretende imponer. Interesante la perspectiva que nos brinda para que las personas también, porque lejos de hacerlo de forma personal, acá también es para que las personas justo que nos están mirando también puedan ver esta parte de lo que usted nos habla, que es otra parte de la que también se muestra muchas veces, ¿cierto? Porque vemos muchas veces titulares que nos tintan de alguna u otra forma para un lado o para el otro. Entonces es bueno hablarlo y es bueno también ver ambas partes y poder debatirlo y poder mostrarlo también. Justamente de eso se trata, que estemos aquí hablando acerca de ese tema, pero hablando sobre lo que hablamos en un momento, que era sobre el fiscal de la Nación en este caso y esta citación que se le realiza a Pedro Castillo, que es algo también que ha generado bastante revuelo en estos días que hemos pasado en este fin de semana, al ver que, bueno, que se va a citar hacia él al lunes 13 de junio. ¿Qué es lo que nosotros como peruanos podemos esperar de esa citación en este caso? Lo peor es que, en principio, el presidente de la República no quiere asistir, ¿no? Ya lo está intentando, ¿verdad? A través de su abogado, y posiblemente pida una reprogramación o pida responder por escrito a las preguntas o alguna otra prerrogativa. Y me parece que el Ministerio Público, a través de Pablo Sánchez, en verdad también está convertido en un mecanismo de esta guerra. Lo que pasa es que Pedro Castillo no es del total agrado de este sector caviar que dirige en buena cuenta el proceso político peruano. Entonces, por más que Pedro Castillo, ¿ya?, y quienes están con él, que en verdad, lo digo con pena, conozco personalmente a varios de ellos, pero que lo acompañan, y que obran en realidad como lúmpenes, ¿no? Como personas que tampoco creen en él, que no están por ninguna causa, no están por razones ideológicas, no están por razones filosóficas, no están porque crean en él, no, están por intereses individuales. Vemos a maestros del derecho, vemos a pensadores, incluso, pero que lo que les importa es el cargo, los 5 minutos, ¿no? Lo que creo es que lo más altamente probable, ¿no?, es que sea un acto de corrupción, como le señalo, y que termine por llevar a la renuncia a Pedro Castillo. Y por más le señalaba que Castillo y quienes digamos, la corte que tiene ahora quieran simpatizar con este sector caviar, que es muy